Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a comenzar a analizar el llamado sexenio democrático o revolucionario. Un periodo corto en el tiempo, pero en el que suceden diversos acontecimientos importantes para lo que queda del siglo XIX y en gran medida también para lo que está por venir en el siglo XX. En el vídeo de hoy vamos a analizar, en primer lugar, las causas que explican lo que va a suceder en el año 1868, año en el que en España va a estallar una revolución que además va a dar como resultado el fin de la dinastía borbónica en España, al menos de momento. Vamos a ver las causas de esta revolución y las vamos a dividir en causas de carácter económico, causas de carácter económico-social y finalmente causas políticas. Vamos a ver cómo las causas políticas en realidad ya las hemos estudiado, ya las conocemos porque tienen mucho que ver con lo que sucedió durante la etapa final del moderantismo en España. Vamos a empezar en primer lugar haciendo referencia a las causas económicas y nos vamos a encontrar con una triple crisis. Una crisis de carácter financiero, una crisis de subsistencia y una crisis industrial. En cuanto a la crisis financiera, cabe decir que venimos de un periodo, que es el final del reinado de Isabel II, en el cual la situación económica es favorable. Es una situación económica, digamos, de expansión. Tanto en Europa como en España. Dicha expansión se trunca, se rompe a partir del año 1866. A nivel financiero, esta crisis tiene muchísimo que ver con el ferrocarril. Recordad que el ferrocarril sufre una tremenda expansión desde que durante el bienio progresista se aprueba la Ley General de Ferrocarril. Además, vimos cómo se acaba generando un proceso especulativo en el cual unas pocas familias invierten para generar beneficio rápido. Invierten en la construcción, en acciones relacionadas con la construcción de cientos y cientos de kilómetros de vías de ferrocarril. Y como digo, esto les genera un beneficio directo, un beneficio rápido. Y estas acciones crecen de manera desmedida. Y esto acaba beneficiando también al sector bancario, que comienza a conceder créditos y acaba generando un espejismo a nivel económico. Pero claro, una vez que kilómetros y kilómetros y kilómetros de vía de ferrocarril han sido construidos, las empresas que se han desarrollado deben explotar dichas vías. Pero partimos de un problema de base. Necesitamos mercancías que transportar. Y para que existan mercancías que transportar, necesitamos una industria desarrollada. Y en España, salvo en Cataluña, no la hay. Porque además la construcción del ferrocarril no ha supuesto una mejora, un desarrollo de otros sectores industriales como el de la siderurgia. Porque como vimos, las materias primas se compran, los materiales necesarios para desarrollar el ferrocarril se compran en el extranjero. Por tanto, no estimula la industria siderúrgica española el desarrollo del ferrocarril. Entonces nos encontramos en una situación en la cual hay poca demanda para el transporte de mercancías y de viajeros. Nos encontramos en una situación en la cual, claro, si la explotación del ferrocarril no funciona, las acciones en bolsa van a comenzar poco a poco a hundirse, y ese poco a poco se va a ir transformando en un hundimiento del valor de las acciones cada vez mayor, porque cada vez más y más inversores van a comenzar a vender dichas acciones en cuanto su valor comienza a bajar. Los inversores en esta situación le van a exigir al Estado que subvencione su actividad, pero el Estado va a decir, ¿en serio? ¿De qué vais? No estamos en una situación en la cual tengamos dinero para subvencionar vuestra actividad, y además no estamos en una situación como para
endeudarnos. Total, que esta crisis financiera acaba afectando también al sector bancario y finalmente derivando en una crisis de carácter financiero. Luego tenemos una crisis de carácter industrial que afecta sobre todo a la industria textil catalana. Esta crisis industrial tiene dos causas fundamentales. Una de ellas está fuera de España, está en Estados Unidos. Allí se está produciendo en ese momento una guerra civil entre el norte y el sur. Cataluña compraba al sur el algodón que necesitaba para el desarrollo de su industria. Al estar en una situación de guerra, pues el precio del algodón se encarece, el precio aumenta y pues esto afecta obviamente a la industria textil catalana, que se ve en una situación en la cual no tiene la materia prima que necesita para desarrollar las prendas que fabrica. Y luego la segunda causa tiene que ver con un bajón en la demanda nacional de productos textiles. Este bajón tiene muchísimo que ver con la situación de crisis económica y con un aumento considerable en los precios. En esta situación, pues la población tiene que elegir entre dar de comer a su familia o comprar una prenda nueva. Y si hay que elegir, pues se elige alimentar a la familia, eso está fuera de toda duda. Y finalmente tenemos una crisis de subsistencia que esta sí afecta sobre todo a las clases más populares. Nos encontramos en una situación de malas cosechas que sobre todo se activa en el año 1866. Escasea el trigo, que es un alimento básico y fundamental, pero no solo el trigo, también el arroz. El precio del trigo, por ejemplo, aumenta un 110% en 2 años. Es una auténtica barbaridad. Esta situación deriva en hambrunas, deriva además en una situación de falta de trabajo. Recordad que el campo, la agricultura, es el sector económico fundamental en la España de la época. Y obviamente, pues ante esto, pues irá aumentando la violencia a nivel social. En definitiva, la crisis económica que da lugar a la Revolución del 68 supone un descenso muy profundo, muy importante en el nivel de vida, pero de todas las clases sociales. Hasta ahora estamos acostumbrados a ver cómo las crisis afectan sobre todo a las clases populares. En este caso, la crisis también va a afectar a los sectores más privilegiados de la sociedad. Y todos los sectores sociales comienzan a sentir un deseo profundo de que la situación cambie. Y si es necesario, pues utilizaremos la violencia para conseguirlo. Es decir, cada vez son más y más los mensajes que llegan en los cuales se apuesta por aquel principio maquiavélico de que el fin justifica los medios. Y luego finalmente tenemos las causas políticas. Hay que tener claro de dónde venimos. Venimos del periodo final del reinado de Isabel II, de la etapa de descomposición del sistema isabelino. Han vuelto los moderados al poder, han repuesto los antiguos principios del moderantismo y en base a ello la oposición pues solo le queda la opción del pronunciamiento para volver al poder. Además, entre las clases populares empieza a crecer una tercera vía, la vía de los demócratas. El Partido Demócrata comienza a cobrar cada vez más y más importancia. Incluso podríamos añadir una cuarta, la vía republicana. Recordad que, como veíamos en el vídeo anterior, en el año 1865 se producen dos sucesos clave, que son el motín del cuartel de San Gil y la llamada Noche de San Daniel, cuya consecuencia fundamental es el acercamiento cada vez más evidente, cada vez más claro entre los partidos de la oposición. Estamos en una situación en la cual, como decíamos, el Partido Progresista se ve bloqueado a la hora de acceder al poder. Y como no tiene opciones, se va a negar a participar en las elecciones, al considerarlas siempre amañadas. Y van a utilizar la conspiración, el pronunciamiento, como la única forma, la única vía para optar al poder. Los demócratas están exactamente en la misma situación que el Partido Progresista. Y ambos, en 1867, firman el Pacto de Ostende, un acuerdo por el cual se van a desarrollar un objetivo. Y el objetivo fundamental es derrocar a Isabel II, es acabar
con la monarquía isabelina y por tanto con la dinastía borbónica. Y lo que vendría después, pues lo que venga después ya se vería. Es decir, hay debates en cuanto a si monarquía o república, cuál sería la forma de gobierno más adecuada. Se habla de la necesidad de convocar cortes constituyentes, de aprobar una nueva constitución, pero lo fundamental, el objetivo fundamental va a ser, en primer lugar, acabar con el reinado de Isabel II. Y cuando muere O'Donnell, líder del partido de la Unión Liberal, pues ocurre un hecho fundamental, y es que los unionistas, la Unión Liberal, se adhiere al pacto. Y esta decisión es clave para el triunfo de la revolución, porque gracias al apoyo de la Unión Liberal se consigue también el apoyo de gran parte de las altas esferas del ejército, y además la Unión Liberal ejercerá de contrapeso a las posturas más radicales dentro del llamado Pacto de Ostende. Y en esta coyuntura, como digo, en septiembre de 1868 estalla en la Bahía de Cádiz una revolución que da inicio al sexenio democrático. Una revolución que analizaremos en profundidad ya en el próximo vídeo. Un saludo.